así ordenaste en el Sinaí, que así ordenaste en el Sinaí. Tus hijos se acercan, oh Dios, a tu trono, en santa, ferviente, sincera oración, pidiéndote escuches su humilde plegaria y gocen por siempre de tu protección, y gocen por siempre de tu protección. Alienta a tus hijos que obtengan victoria, que puedan fielmente tus leyes cumplir. Y cuando vinieres, Señor, en tu gloria, que puedan por siempre contigo vivir, que puedan por siempre contigo vivir. Hola, stay safe and stay connected. Feliz sábado. Saludos a todos, le damos gracias por estar conectados en esta noche de tiempo joven, le damos gracias a todo el mundo que está conectado, los que están mandando esos enlaces. Perdón los que se están conectando en YouTube, estamos bregando, hay una faltas técnicas, pero vamos a tratar de arreglarla ahora mismo en lo que la programación está yendo. Pero antes de eso vamos a orar para empezar el programa bien con el pie derecho. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial que está en los cielos, santificado, glorificado sea tu nombre. Te damos gracias por este momento que podemos estar aquí, que podemos estar conectados y que podemos gozarte en la gloria tuya y estar aquí gozándonos en este sábado que tú nos diste, Señor. Te pido una bendición especial para Caleb Casillo, que va a tener el programa de esta noche, que le dé el Espíritu Santo desde el principio hasta el final, y que sabemos que el mensaje que va a traer va a ser de mucha bendición, Dios, que sea y llega a los oídos que tienen que llegar y a los corazones que se les tiene que llegar. Te pedimos gracias por todo, Señor, y perdón por nuestros pecados, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, unos anuncios como antes de empezar también. Recuérdense que mañana están invitados de Escuela Sabática a las 9:45 y es junto a las 11. Continuamos así. Después la despedida va a ser a las 6 de la tarde. Eso están invitados. En octubre 31 también tenemos un programa muy especial a las 6. A las 6, si no estoy equivocado, con nuestro hermano Luis Laponte, que va a tener un concierto que va a ser de mucha bendición. Noviembre 26 tenemos un amanecer con Cristo de las 4 de la mañana hasta las 6:30. Si necesitan más preguntas, pueden llamar a nuestra hermana Bruni, que ella va a estar explicándolo más. Ahí están los números si tienen un pedido o necesitan oración. Estamos siempre disponibles, lo pueden poner en el chat también. Damos gracias por todo el mundo que está con nosotros. Y no va a coger mucho tiempo porque voy a introducir antes, continúo con la programación. Va a haber un himno, una alabanza. Y después empezamos con el hermano Caleb Casillo, que él estaba aquí con nosotros. Él predicó muy bien y me gustó cómo nace. Y le doy gracias a Yamari por invitarlo, porque sabemos que este es mes de ella y estamos gozosos que ella lo invitó. Y yo no puedo esperar mucho. Quiero en este tema que un encuentro en la cárcel se titula, pero él te va a explicar más de eso. Quédense conectados con nosotros y feliz sábado a todos.
buenas noches y feliz sábado tengan cada uno de ustedes. Que la paz del Señor esté en sus corazones. Qué bueno es poder, a través de este medio, poder saludar a cada uno de ustedes, mi querida familia, desde North Carolina, que Dios me los bendiga, conectados desde Nueva York, desde la oficina de una de mis iglesias. Es un grande privilegio, vuelvo y repito, estar aquí con ustedes, pero sobre todo ante la presencia de Dios. Muchísimas gracias por la invitación. Hace unos meses atrás sacamos esta fecha, lo pusimos en agenda y hay que cumplir. Cuando uno escribe, cuando todo está anotado, no hay forma de decir que no es cierto, ¿verdad? Así es que muchísimas gracias a Marilyn, a su querida hija, por la invitación. Y en esta noche nos vamos a gozar estudiando la palabra del Señor. Ahí donde ustedes están, voy a pedirles, bueno, antes de tener la oración, voy a pedirles que si usted todavía no ha compartido el enlace de esta transmisión, lo pueda hacer. Por favor, hágalo, porque cuando usted lo hace, se convierte en un proclamador del Evangelio. Es bien fácil, hoy en día es bien fácil simplemente darle un botoncito en el celular o en la computadora y usted se convierte en un proclamador de la palabra del Señor. Así es que si no lo has hecho, por favor, en este momento comparte la transmisión de esta noche, que será de gran bendición. Muy bien, ahí donde estamos, si se puede, inclinen sus rostros, por favor. Vamos a tener una palabra de invocación a nuestro Dios. Amante Padre Celestial, en este momento te agradecemos porque nos das el privilegio de venir ante tu presencia y sabemos que nos vas a hablar a través de tu palabra. Que tu Santo Espíritu se mueva en este lugar, se mueva con poder donde quiera que tus hijos estén escuchando esta transmisión. Que tu palabra pueda llegar y pueda talar lo más íntimo de nuestro ser. Y nosotros, Señor, podamos tener un encuentro contigo en la cárcel. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Querida familia, el mensaje de esta noche lleva como título Encuentro en la cárcel. Repite conmigo, por favor. Repite conmigo, ¿cuál es el mensaje de esta noche? Encuentro en la cárcel. Ahora, este mensaje de hoy forma parte de una serie completa que yo tengo, que lo he titulado Encuentros. ¿Ok? Examinamos diferentes personajes de la Biblia donde en sus vidas personales tuvieron un encuentro personal con Cristo Jesús. Y en esta ocasión, este tema que hoy voy a presentar es un tema secuencial. O sea, antes de este tema hubo los versículos anteriores, fue otro tema, y los versículos que continúan es otro tema. O sea, es un temario secuencial. ¿Ok? Así es que al comienzo del mensaje voy a estar haciendo referencia al mensaje o al tema anterior a este. ¿Ok? Quiero que vayamos al libro de Hechos, capítulo 16, por favor. Hechos, capítulo 16. Hechos, capítulo 16, y vamos a leer el versículo 16 en adelante. ¿Ok? ¿Lo tenemos? Hechos 16, 16 en adelante. Dice así: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha. ¿Quién salió al encuentro? Una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres. ¿Por qué dice estos hombres? Porque no solamente estaba Pablo, sino junto con Pablo estaba Silas y Timoteo. Entonces la muchacha, con este espíritu de adivinación, iba detrás de ellos y decía lo siguiente: estos hombres, Pablo, Silas y Timoteo, son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesucristo. No les escucho. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Vamos a detenernos ahí. En el mensaje
previo a este mensaje, ustedes pueden leerlo, por favor, les voy a dar un poco de tarea, en Hechos capítulo 16, del versículo 11 hasta el versículo 15, ese es un tema, ¿verdad?, de la serie que les estoy diciendo, pero en el mensaje, antes de este mensaje, estudiamos y nos dimos cuenta de una mujer llamada Lidia, una mujer que estaba siendo un instrumento en las manos de Dios. Nos damos cuenta, ustedes léanlo con calma, nos damos cuenta que esta mujer tenía un lugar específico donde junto con otras mujeres tenían un servicio de adoración a Dios. Era una mujer muy espiritual, dice el texto. Era una adoradora de Dios. Léanlo con calma. También nos damos cuenta que en la historia de Lidia, esta mujer no solamente era un instrumento para esas mujeres espiritual, un instrumento espiritual, sino que cuando Pablo llegó a ese lugar, Pablo predicó y ella se dejó ser cautivada por el Espíritu Santo y llegó a ser instrumento para su familia. Dice la historia que ella se bautizó juntamente con todos los de su familia. Entonces nos damos cuenta que Lidia, siendo una mujer, ¿verdad?, se pone las manos de Dios y Dios la utiliza como un instrumento en las manos del Señor. Pero ahora veamos el contraste. Ahora vemos en el versículo 16 en adelante, vemos a otra mujer más joven, dice el texto, una muchacha, pero en esta ocasión esta muchacha está siendo utilizada, está siendo instrumento no de Dios, sino de Satanás. Dice el texto que tenía un espíritu de adivinación, y el espíritu de adivinación no es el espíritu que viene de Dios, es un espíritu maligno que viene de parte de Satanás. Entonces vemos acá, ahora capten esto, el contraste. Lidia, una mujer siendo instrumento de Dios, pero vemos a esta muchacha siendo instrumento de Satanás. Familia, o soy instrumento de Dios o soy instrumento de Satanás. Si yo no logro entregarme a Dios por completo, si no me agarro de la mano de Jesús, si no soy un seguidor de Jesús de verdad, si no le he entregado mi todo a Cristo, entonces déjame decirte que no hay punto medio, o sea, no hay punto medio, o soy instrumento de Dios o soy instrumento de Satanás, no hay término medio. Ahora, qué lindo es cuando un joven es instrumento en las manos de Dios. Qué lindo es cuando un joven se pone al servicio de Dios y le dice, Señor, utilízame de cualquier forma posible que tú veas, utilízame, quiero ser bendición para aquellos que me rodean, para los miembros de mi familia que no han aceptado a Cristo quizás. Qué lindo es cuando alguien es instrumento en las manos de Dios. Esta muchacha era instrumento en las manos de Satanás. Y esto es algo real en la Biblia, ¿saben? O sea, o somos instrumentos de Dios o somos instrumentos del enemigo. Ustedes se acuerdan la historia de Pedro, registrado ahí en Mateo capítulo 16, versículo 16 en adelante. Dice ahí, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Jesús preguntó, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Quién soy yo? Respondió Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, en ese momento Jesús reconoce que es su Padre quien está utilizando a Simón para dar esta declaración. ¿Quién es Jesús? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vemos ahí Pedro siendo utilizado por Dios mismo. Pero el mismo día, ahí mismito en Mateo capítulo 16, versículo 21 en adelante, nos damos cuenta que Pedro lo jala al maestro en una esquinita, le dice, maestro, que nada de esto te suceda, no vayas a padecer, no vayas a morir. ¿De qué estás hablando?, le dice Pedro a Jesús. Y dice el texto que Pedro trató de convencer a Jesús de que no vaya y no padeciera como era su tiempo, como su tiempo se estaba acercando. Y dice el versículo 23, pero él volviéndose, o sea, Jesús volviéndose a Pedro, le dijo, quítate de delante de mí, Satanás,
me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. O sea, unas horitas anteriores, Jesús le estaba diciendo a Pedro, ¿verdad? Le estaba felicitando y le decía, Pedro, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Estás siendo utilizado, eres instrumento de mi Padre, Pedro. Pero después, unas horitas después, Jesús lo está reprendiendo y le dice, quítate delante de mí, Satanás, porque en ese momento Pedro se había convertido en instrumento ¿de quién? De Satanás. Y esta es una realidad, querida familia. O eres instrumento de Dios o eres instrumento de Satanás. O brindas luz o brindas oscuridad. O brindas bendición o brindas maldición. O eres instrumento de Dios o instrumento de Satanás. No hay término medio. Si yo estoy con uno, no puedo estar con el otro. La Biblia dice, y algunos que quieren jugar el jueguito, ¿verdad? De ser instrumento de Dios y a la misma vez instrumento de Satanás, es un juego muy peligroso. La Biblia dice que amarás a uno de ellos más que al otro, porque siempre nos vamos a inclinar a uno de ellos. Y viviendo en un mundo pecaminoso, en un cuerpo pecaminoso, nuestra inclinación es hacia el mal. Familia, la intención, o por lo menos hasta este momento en el mensaje, quiero decirte que es lindo ser instrumento en las manos de Dios. Amén. Quiero que vayamos ahora al versículo 17. Ok, vamos a volver a leer el versículo 17. Dice, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Te pregunto, ella, la muchacha, estaba diciendo la verdad. Te pregunto, ellos eran hombres del Dios Altísimo que anunciaban la verdad, que anunciaban el mensaje de salvación. Por supuesto. Ella estaba diciendo la verdad, sí. Entonces la pregunta pudiera surgir, pero pastor, ¿Satanás no es mentiroso y padre de mentira? Por supuesto que lo es. Lo ha sido y sigue siendo. Lo que sucede es que un buen mentiroso tiene que decir algunas verdades en algunos momentos para mantener sus mentiras a flote. Por eso es que Satanás hoy en día tiene muchos seguidores. ¿Por qué? Porque tira verdad y tira mentira a la misma vez. Porque imagínate si todo fuera mentira, 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 entonces uno se da cuenta que es un mentiroso al 100%. Pero él tira verdad mezclado con mentiras. Y una verdad mezclado con mentira es una mentira completa. Entonces la intención de Satanás era la siguiente. Ok, si la muchacha estaba diciendo la verdad, pero ¿cuál era la intención de Satanás? Era confundir a las personas a que pensaran que el mismo espíritu que la muchacha tenía era el mismo espíritu que Pablo y los discípulos tenían. Y esa era la intención de Satanás, confundir las mentes de las personas, ¿verdad? Para que ellos pensaran que el mismo espíritu que ella tenía era el mismo espíritu que Pablo tenía. Y esa es otra arma de Satanás, confundir las mentes de las personas. Hay tanta confusión hoy en día. No te dejes confundir. La palabra de Dios es clara. Tú quieres vivir una vida sana y clara, enfocada, sin confusión. Entonces la palabra de Dios es la mejor herramienta. Y cuando tú le pides a Dios, Dios, abre mi mente. Estoy confundido con este tópico. Hay iglesias que predican sobre este tópico de esta forma. ¿Es eso la verdad, Señor? Señor, estoy un poco turbado y confundido. No entiendo tantas cosas de la palabra. Y cuando tú le pides a Dios que Él abra tu pensamiento, toda confusión se va. ¿Toda qué cosa? Confusión se va. Satanás quiere traer confusión a la mente, pero Dios viene y entonces saca fuera todo tipo de confusión. Leemos entonces el versículo 18. Vamos a leer el versículo 18. ¿Ok? ¿Lo tenemos? Ahora, hay una parte muy importante en el versículo 18, pero vamos a volver a leerlo. Dice, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu. Ok, miren esto. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Versículo 18 es clave. Pablo ya no podía soportar más.
lo había hecho por varios días y ahora Pablo voltea a la muchacha que tiene un demonio de adivinación en su interior y dice lo siguiente: en el nombre de Jesucristo te mando que salgas. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesucristo. Familia, no fue en ningún otro nombre. No fue en el nombre de María. No fue el nombre de Pablo, sino en el nombre de Jesucristo. Pablo sabía, ahora capten esto, Pablo sabía que había poder en el nombre de Jesús. Pablo, siendo un instrumento en las manos de Dios, echó fuera a este demonio. ¿Y por qué? ¿Porque había fuerzas y poder en Pablo? No, señor. ¿Por qué? Porque había fuerza en el nombre, porque había poder en el nombre de Jesucristo. Familia, esto es maravilloso cuando nosotros hablamos sobre el poder del nombre de Jesucristo. Esto es maravilloso y me recuerda, hablando de todo esto, me recuerda un evento que ocurrió en Hechos capítulo 19. Si usted tiene su Biblia, acompáñeme por favor, Hechos capítulo 19, versículos 13 en adelante. Hechos 19, 13 en adelante. ¿Lo tenemos? Dice así: de tal manera que hasta los pañuelos o delantales que habían tocado su cuerpo eran llevados a los enfermos y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Mira los milagros que hacían los discípulos. Versículo 13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Miren, ¿quiénes intentaron invocar? ¿Quiénes dice el texto? Dice, judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús. Miren esto: os conjuro por Jesús. Pero ahora mira, el que predica Pablo. ¿Cómo? Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y dice el versículo 14: había 7 hijos de un tal Esceva, judío jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, mira ahora el espíritu malo responde, miren el contraste con el evento de Pablo, dice: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quién sois? El hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y ¿qué cosa? Y heridos. Familia, cuando tú no has tenido ese encuentro con Jesús, cuando tú no te has entregado por completo a Jesús, no puedes reclamar el poder de Jesús y esperar que milagros sucedan. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué sucedió con estos exorcistas ambulantes? Querían expulsar también demonios, pero lo hicieron en el nombre de Jesús, pero el Jesús que predica Pablo, porque ellos no conocían a Jesús, no conocían el poder que hay en el nombre de Jesús y por ende no podían reclamar el milagro de la expulsión de demonios. Qué interesante, familia, cuando nosotros queremos, ahora captemos esto, cuando nosotros muchas veces queremos que ocurra un milagro, pero un milagro grande, un milagro que no haya forma de explicar, solamente aceptarlo por fe porque es un milagro. Y muchas veces oramos y nada sucede. Un joven me dijo en cierta ocasión, después de un culto de miércoles, el joven me dijo: pastor, el testimonio de la hermanita como que exageró un poco, ¿verdad, pastor? Mira cómo piensa aquella persona que no ha experimentado el poder de Jesús, piensa que la otra persona que sí ha experimentado el poder de Jesús, milagros, ha visto milagros, literalmente milagros en su vida y lo testifica con pasión, con gozo. La otra persona piensa que está, ¿qué cosa? Está exagerando. ¿Por qué? Porque esa persona no ha experimentado el poder de Jesús. Pero la otra persona sabe el poder que conlleva el nombre de Jesús. Qué maravilloso es eso, familia, cuando uno trata de reclamar que una oración, que Dios conteste una oración, que Dios haga un milagro, pero el que está reclamando esto no ha tenido ese encuentro con Jesús, el enemigo viene y se ríe. Así como la historia que acabamos de ver, el enemigo se ríe
cuando yo trato de reclamar promesas, cuando yo trato de orar por sanidad, cuando yo trato de evangelizar, cuando yo trato de hacer algo y yo no he tenido ese encuentro con Jesús, entonces viene el enemigo y se ríe. Muchas veces nosotros no tenemos testimonios vivos en nuestra vida, testimonios del diario vivir. Muchas veces escuchamos testimonios que ocurrieron en el 1934, pero Dios sigue siendo el mismo Dios hoy en el 2020. ¿Por qué no vemos testimonios hoy? ¿Por qué no vemos testimonios recientes, salidos del horno? Siempre estamos regresando al tal año del 1900 y pico. No, familia, en el nombre de Jesús hay poder, hay poder. ¿Sabes qué? Rápido les cuento un testimonio poderoso. Hace un tiempito atrás fui a la República Dominicana para predicar y dar una campaña. Y ahí había, y voy a hacerlo corto, ahí había la pareja pastoral, la familia pastoral, eran dos muchachos jóvenes, ya casados por varios años, por 9 años, 9, 10 años, si no me equivoco. Y le pregunté a la esposa, le digo, mira, ustedes no han pensado tener hijos. Y me dice ella, pastor, sí, hemos tratado, pero nuestro escenario, nuestro dibujo no se ve muy favorable. Y me dijeron algunas cosas que el médico había dicho, y desde la parte humana, desde la parte clínica, ella nunca iba a poder quedar embarazada, nunca. Por los dos lados había problemas. Antes de yo salir, ya terminando la campaña, un día antes, si no me equivoco, llamo a la pareja, a ellos dos, los llamo a la sala, bien atrevido yo, ¿verdad? Los llamo a la sala, les hago algunas preguntas y la pregunta clave que le hice a ella fue, ¿tú quieres quedar embarazada? ¿Tú quieres ser madre? Y ella me dice, sí, pastor, con todo mi corazón, esto es mi más grande anhelo, quiero ser madre. Pastor, ¿usted quiere ser padre? Oh, sí, me dice, pastor, por supuesto. Bueno, le digo, vamos a tener una oración. Vamos a orar y vamos a reclamar que hay poder en el nombre de Jesucristo y vamos a reclamar que ocurra un milagro. Y en ese momento, pues, con mi fe puesta en Dios, clamé, oré y le pedí al Señor, así literalmente y directo, le dije, Señor, hay poder en tu nombre y en este momento, Señor, te pido que tu hija quede embarazada para honra y gloria tuya. Familia, pasaron meses, yo me vine a Nueva York, pasaron varios meses y el pastor me llama un día de esos, gozoso, alegre, me llama y me dice, Casildo, ¿estás sentado? Le digo, sí, estoy en el carro. Me dice, te tengo la noticia del año. ¿Qué pasó? Y me dice, pastor, acabamos de salir del médico y mi esposa está embarazada. Alabado sea el nombre del Señor. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Y él me dijo, pastor, después de esa oración, nosotros pusimos nuestra confianza en Jesús, el dador de la vida, y mi esposa está embarazada. Y me dijo el pastor, cuente este testimonio a donde usted quiera, donde usted vaya, cuéntelo y diga que hay poder en Cristo Jesús. Hoy por hoy, su bebé ya tiene, si no me equivoco, va a cumplir 1 año o tiene más de 1 añito. Y ese es un testimonio vivo, familia. Hay poder en el nombre de Jesús. Si tú has salido y has buscado trabajo y no encuentras, pues vuelve a salir, pero en esta ocasión sal en el nombre de Jesús. Si tú has tratado de ponerle solución a tu matrimonio y no has podido, pues en este momento vuelve y trata, pero trata en el nombre de Jesús, vuelve y trata. Si tú has tratado de ser una mejor madre y no has podido, si tú has tratado de cambiar tu carácter y no has podido, yo te digo en esta noche, vuelve a tratar, pero en esta ocasión hazlo en el nombre poderoso de Jesús y verás cambios. Y verás qué cosa, cambios. Batallas con pensamientos malos y tratas de sacarlo, pero tú no puedes. Vuelve a clamar y decir en el nombre de Jesucristo, estos pensamientos se van. En el nombre de Jesucristo, todo esto que no viene de parte de ti, Señor, se van, pero no en mis fuerzas, no en el nombre del pastor, no en el nombre de ningún hombre, sino en el nombre de Cristo Jesús, porque sí hay poder.
Continuamos con la historia en Hechos capítulo 16. Nos damos cuenta que ya entra un revolú grande porque el espíritu se va de la muchacha. La ganancia, ustedes pueden leerlo con calma. Y vamos a leer ahora, después que esto sucede, apresan a los discípulos y los mandan a la cárcel. Dice ahora el versículo 22, vamos a ir adelantando, el versículo 22. Entonces se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, mira lo que hicieron con Pablo, dice, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Miren, le quitan la ropa y son azotados con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandándolo al carcelero que los guardara con seguridad, el cual al recibir esta orden, dice, los metió en el calabozo de más adentro, el más seguro, el más oscuro, el más frío, y dice, y les aseguró los pies en el cepo. ¿Estamos entendiendo? Después que ocurre este grande milagro, los dueños de la muchacha se molestan, se levanta un pleito y dicen, estos hombres están enseñando herejías, y todos entonces se agolpan contra ellos, son arrestados, y ahí leímos exactamente, sus ropas son quitados, o sea, están desnudos, son azotados y son echados ellos al calabozo más oscuro, más frío, más el que está más adentro, el más seguro. Te pregunto, ¿esto era una injusticia para ellos? ¿Sí o no? ¿Era una injusticia lo que les estaba ocurriendo a los discípulos? ¿Era una injusticia? Por supuesto, ellos estaban haciendo la voluntad de Dios, pero vino la injusticia, vino las acusaciones. Familia, la mayoría de nosotros, la mayoría de veces nosotros nos quejamos, renegamos, nos molestamos cuando pasamos por injusticias de la vida. Cuando estamos pasando momentos difíciles, capta esto, nosotros debemos entender que ese momento difícil que estamos pasando es para nuestro bienestar. ¿Es para qué cosa? Es nuestro bienestar y es una bendición. ¿Qué cosa dije? Es una bendición y es un privilegio sufrir por Cristo. ¿Sufrir por quién? Por Cristo. Esa es la gran diferencia. Sufrir por Cristo es una bendición. Por ejemplo, en 1 de Pedro capítulo 4, versículos 3 en adelante dice, hablando, ¿verdad?, de lo que estaba ocurriendo con Pablo, Pedro nos dice cómo nosotros debemos sentirnos a las injusticias. Dice, al contrario, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Miren, participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sufro bien sufrido, voy a estar en la gloria bien exaltado. Dice acá, si sois ultrajados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. ¿Cómo? Si sois ultrajados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por lo que hace a ellos, él es blasfemo, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor. Miren, no debemos padecer, dice, como homicida, ladrón o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno, o por presentado, en otras palabras. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. 1 de Pedro capítulo 4, versículos 13 en adelante. ¡Qué hermoso! Entonces, captemos esto. Cuando lo que estaba ocurriendo con Pablo, él se veía como un coparticipante de los padecimientos de Cristo. Él se sentía como un hombre bienaventurado porque estaba sufriendo algo parecido, pero nunca igual, un sufrimiento como la de Cristo. Y él se sentía como dichoso, como un participante, gozoso, contento al estar en esa injusticia. Pero muchas veces nosotros,
cuando pasamos por injusticias de la vida, o cuando pasamos por momentos difíciles de prueba, momentos de despido, momentos de soledad, momentos difíciles literalmente, renegamos contra el cielo, nos molestamos con los hermanos de la iglesia, dejamos de ir a la iglesia, renegamos, ¿no? O sea, no. La intención según Pedro y la actitud de Pablo, que ahorita lo vamos a leer, a momentos así es diferente. No de molestia, sino de gozo. No de dejar todo y decir ya no hay amor en la iglesia, no, sino darnos cuenta que el amor de Cristo en ese momento es el amor que más fuerte se manifiesta y no debemos nosotros estar molestos o enojarnos. El espíritu de profecía dice lo siguiente: los apóstoles sufrieron hablando del evento de Hechos, ¿verdad? Cuando son llevados al calabozo, dice: los apóstoles sufrieron extrema tortura por causa de la penosa posición en que fueron dejados, pero no murmuraron, que dice no murmuraron. En vez de eso, en la completa oscuridad y desolación de la mazmorra, se animaron el uno al otro con palabras de oración y cantaban alabanzas a Dios por haber sido hallados. Mira lo que dice la sierva. Y cantaban, ¿qué cosa? Alabanzas a Dios por haber sido hallados dignos de sufrir oprobio por su causa. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Sus corazones estaban alentados por un profundo y ferviente amor hacia la causa de su Redentor. Pablo pensaba en la persecución que había hecho sufrir a los discípulos de Cristo y se regocijaba. Miren eso. ¡Qué cosa más hermosa! O sea, ellos no murmuraron. No, ellos se sintieron dignos de ese sufrimiento, de esa injusticia que estaban pasando. ¿Por qué? Porque lo pasaban por amor a Cristo Jesús. Dice que sus corazones estaban alentados por un profundo y ferviente amor hacia la causa de su Redentor. Por eso, familia, cuando pasamos por momentos difíciles, momentos de injusticia, momentos donde nos sentimos que ya no sabemos qué hacer o como que hemos fallado, esos son los momentos, querida familia, donde podemos ver que Dios está a nuestro lado. Ese es el momento donde debemos alabar a Dios más fuerte todavía en los momentos difíciles de la vida. Los apóstoles, mira cómo reaccionaron. Dice Hechos 16, 25 en adelante, dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Miren eso. Y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Familia, y este es el punto del mensaje en esta noche. Entendamos esto. Ellos no estaban murmurando, no estaban renegando, no estaban molestos con Dios, no estaban cuestionando a Dios: ¿por qué nos has abandonado? ¿Por qué me permites pasar por esta injusticia? ¿Por qué yo? ¡Qué mala suerte! No. Ellos no estaban murmurando. Ellos estaban alabando. Dice el texto que cantaban himnos a Dios y los presos oían. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Y los presos, ¿qué cosa? Oían. Y me imagino a esos presos preguntándose: ¿qué tipo de hombres son estos? Que en vez de quejarse, en vez de pedir justicia, están cantando y alabando. ¿Qué tipo de hombres son estos? ¿Sabes qué tipo de hombres? Hombres que tenían su confianza en Dios, en el Dios Todopoderoso. Hombres que habían tenido un encuentro con Jesús y sabían que había poder en el nombre de Jesús. Es por eso, familia, que si te encuentras en un lugar oscuro, si te encuentras en un momento de problemas, si te encuentras en una crisis ahora mismo, tú tienes que alabar a Dios. Alaba a Dios hoy más que nunca en los momentos difíciles de la vida. Debes alabar a Dios. Debes darte cuenta que las injusticias van a venir y los verdaderos cristianos van a padecer persecución. Es por eso que muchas veces Dios permite ya desde ahora que padezcamos injusticias y persecución. ¿Para qué? Para que nosotros podamos aprender a alabar su nombre en todo momento, y cuando la cosa se ponga peor en el futuro, no sea nada nuevo para nosotros y debamos continuar alabando su nombre.
Pablo y Silas dice que cantaban himnos. Y entonces aquí yo veo, familia, aquí yo veo que ellos están teniendo un culto, un servicio a Dios en la cárcel. Y ahí hubo algo maravilloso. Y aquí yo veo ¿cómo se dice? Nosotros en la iglesia tenemos un orden, ¿verdad? Y usualmente es oración, cántico ¿verdad? Y tema, algo así. Pues yo veo eso acá. Dice que ellos cantaban. Y si estaban cantando, de seguro ellos y estaban también en oración. O sea, ellos habían cantado, ya habían orado y era momento del sermón. ¿Era momento de qué cosa? Del sermón. En ese momento el sermón vino en forma de un terremoto. En ese momento el sermón lo predicó Dios mandando un terremoto. El título de ese sermón en ese momento era Terremoto. ¿Por qué? Porque mientras ellos cantaban y ellos oraban, llegó la hora del tema y Dios mandó el terremoto. ¿Y cuál era el punto de mandar el terremoto? El texto te dice que el terremoto fue tan fuerte, de tal manera, dice que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, fueron rotas. Entonces, ¿cuál era el punto del tema de esa noche? Era bien fácil. Cristo rompe las cadenas. Gloria sea el nombre de Dios. ¿Cuál era? Cristo rompe las cadenas. Ahí habían presos. Y yo no estoy diciendo que todos los presos son culpables. Siempre hay uno que otro que no lo es. Pero la mayoría de los que están presos son culpables. Y el mensaje era un mensaje espiritual ilustrado con lo que estaba ocurriendo a través del terremoto. Y ellos entendieron. Ellos entendieron que el Dios que estos hombres alababan en medio de la oscuridad, desnudos, con hambre, quizás sangrientos porque fueron castigados. Ellos se dieron cuenta, capten esto, que el Dios que estos hombres alababan tenía el poder para romper las cadenas, porque ellos vieron las cadenas ser rotas. Ellos se dieron cuenta que las celdas se abrieron, pero el mensaje era un mensaje espiritual y ellos entendieron. Dios les estaba diciendo, ustedes son culpables, ustedes son presos y yo tengo el poder para liberarlos. Yo tengo el poder para romper cadenas. Era un mensaje espiritual y el mensaje espiritual es para esta noche también. Ya estoy terminando. El mensaje espiritual viene directamente de parte de Dios y te dice lo mismo, te dice, yo tengo el poder para romper cadenas. Yo tengo el poder para librarte de la pornografía. Yo tengo el poder para darte victoria sobre los malos pensamientos. Yo tengo el poder para que dejes de mentir a tu esposa o a tu esposo. Dios tiene el poder para romper cadenas. Muchos de nosotros seguimos bajo cadenas, pero hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Ellos captaron el mensaje. Ellos entendieron lo que Dios les estaba diciendo a través del terremoto. Vieron que las cadenas se rompieron. Vieron que la celda se abrió. Dios les estaba diciendo, yo los hago a ustedes libres. Yo los hago a ustedes nuevas personas. Familia, cuando tú tienes ese encuentro con Jesús, y puede ser en la cárcel, ¿y qué quiero decir con eso? Puede ser en cualquier lugar. Tú puedes tener ese encuentro con Jesús en cualquier lugar. Ahora mismo, en medio de tu pecado, Dios puede romper las cadenas de ese pecado en particular. Ahora mismo, muchos me dicen, pastor, no, cuando un muchacho se va a la discoteca, entonces Dios lo deja solo porque el Espíritu Santo no puede entrar con este muchacho a la discoteca. En serio, donde más necesita protección, ¿ustedes me quieren decir que Dios lo deja a la deriva? No, Señor. No hay límites para el poder de Dios. Tú puedes tener un encuentro con Cristo en la cárcel, literalmente en una cárcel como Pablo, o en cualquier otro lugar que puede ser tu propia cárcel, tu pecado. Cristo quiere romper las cadenas, no importa cuánto tiempo tú estés en la iglesia. Siempre hay una cadena que no te deja andar como un cristiano y Cristo quiere romper esa cadena. Joven que me escuchas, hay una cadena o cadenas que Cristo quiere romper en esta noche. Conozco muchas historias de jóvenes que han sido liberados por el poder de Cristo de las adicciones. Y quizás en este momento Dios te está llamando para que tú también seas libre
de esas cadenas pecaminosas. Encuentro en la cárcel. Qué lindo encuentro tuvo Pablo, Silas, Timoteo y los demás. Qué lindo es saber que no hay límite, no hay barrera, no hay decir que Cristo no puede tocar el corazón de esa persona o no puede penetrar ese lugar. Eso es mentira, porque yo soy testimonio vivo de un encuentro en la cárcel. Querido joven que me escuchas, Dios te está llamando en este momento. Dile: Señor, aquí estoy. Tantas cadenas estoy cargando en mi vida, cadenas pesadas. Ya es hora de que Cristo rompa las cadenas de tu adicción que tú tienes. Yo no sé a quién estoy hablando en este momento, pero Cristo quiere romper esas cadenas. Cristo quiere romper las cadenas de las cosas que tú ves en tu celular. Cristo quiere romper esas cadenas y darte la victoria de una vez por todas. Ven a los pies de Cristo. Alaba a Dios si estás en este momento pasando por una injusticia. Que tú puedas verte en ti, en tu sufrimiento, puedas ver un colaborador de los sufrimientos de Cristo y te llenes tú, te sientas digno de sufrir por Cristo. Familia, ven a los pies del Señor. En esta noche Dios te llama para que tú puedas encontrar libertad en Cristo Jesús. Ahí donde tú estás, si aceptas este llamado, cierra los ojos, ora conmigo y dile: Señor, ya no quiero cargar más estas cadenas. Rómpelas en el nombre de Jesús, porque hay poder en el nombre de Jesús. Oramos. Amante Padre Celestial, muchísimas gracias, Señor, por este momento que nos das de reflexión. Queremos y venimos ante tu presencia con cadenas pesadas. Venimos ante tu presencia con malos pensamientos, malos hábitos, con nuestro pecado. Tantos pecados que tenemos, pecados ocultas que todavía practicamos, pecados que estamos acariciando, pecados que contemplamos todavía. Venimos con todas estas cadenas, mi Dios, y te pedimos en el nombre de Jesús, así mismo como Pablo mandó a que salga el demonio de la vida de esta muchacha, Señor, así mismo en el nombre poderoso tuyo te pedimos de que rompas las cadenas, que las cadenas, así como se abrieron de esos presos y ellos pudieron entender el mensaje espiritual, también nosotros podamos en este momento sentir una liberación de aquellos pecados, de aquellas cadenas, aquellos vicios que nos han tenido atados por mucho tiempo. Aquí hay jóvenes, aquí hay adultos, hay visitas, hay miembros de la iglesia, líderes que todavía tienen cadenas. Y venimos ante tu presencia para que tú lo rompas con el poder de tu nombre. Aquí estamos, Señor, y tenemos un encuentro contigo en nuestra cárcel personal. Rompe nuestras cadenas. Bendice, Señor, a los que están escuchando esta transmisión. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Que Dios los bendiga. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes.